Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Un excelente día en Cristo. El día de hoy con el tema comunión de bendición. Comunión de bendición. Y he tomado como base el pasaje de Juan capítulo 8 versículo 29. Jesús nuestro Señor dice a los discípulos, a la gente, hoy a los que creemos y aún quien quiere escuchar de los que todavía no le han recibido como Señor y Salvador. Son palabras de Él que salieron de su corazón, que salieron de su mente, que salieron mirando, viendo a la gente, sintiendo sus tristezas, sintiendo su gozo o alegría, o los conceptos de pensar del porvenir de cada uno, sea hombre o mujer. Jesús, mirando a esta humanidad, dice estas palabras: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Nuestro Señor Jesucristo, en esa verdad que Él nos vino a enseñar y en el tiempo en el que Él participó de sus enseñanzas para con su pueblo, los judíos o los hebreos o Israel, dice, porque el que me envió, refiriéndose a la obediencia, si lo vemos desde el punto de vista de Él, desde el punto de vista del Padre, mirando que se cumplía su voluntad a través de Jesús como Hijo. Y Jesús reconoce que en esa relación Padre e Hijo estaba el cumplir voluntades. Y la voluntad de Dios, según la Escritura, era bendecir al pueblo de Israel, a su pueblo, al que salió de los lomos, como dice el libro de Génesis, de Abraham. Ese pueblo elegido, ese Cajal Yahvé, ese pueblo único según la Escritura, que por cierto, hoy lo sienten como una parte de honra y gloria de Dios para con ese pueblo. Aún todavía ese amor sigue fluyendo. Tan es así que hay promesas como aquella de que quien nos toca es como si tocase la niña de mis ojos, según el libro de Zacarías, el profeta menciona respecto a Israel. Pero también la Escritura dice que a los suyos vino a Israel, respecto a Jesús como el enviado con la unción o el Mesías. A lo suyo vino
y los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego entonces, en esa intimidad de comunión de padre e hijo, nos habla de esa íntima relación que tenían. Por eso he llamado el tema comunión de bendición. Ese amor que se dispensaban vino a dárnoslos a nosotros. Tan es así que Jesús lo llegó a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, o envió a su Hijo unigénito, o vino el Hijo unigénito, que es Jesús, dice, para que los que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Ese propósito se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Y dice Jesús ahí como hijo, ¿verdad? Nunca perdió esa parte de obediencia para con el Padre. ¿Cómo lo sabemos? Porque las mismas cartas por allá escribe Pablo que fue obediente hasta la muerte, y el libro de Hebreos también, obediente hasta la muerte de cruz. Pero ese sacrificio nos provoca que las bendiciones por las cuales fue enviado se cumplan en nosotros. Ahora, si nosotros miramos el propósito de Dios, de esa comunión de ellos, fue venir a salvar. La palabra salvar del yasha, del hebreo yasha, que de ahí viene el término del nombre de Jesús, Yeshua, Joshua, que por cierto hay una serie de cuestiones que se manifiestan respecto al estudio del nombre del Señor. Pero no se dan cuenta que la raíz yasha tiene que ver con salvación, recordando que en el antiguo, los antiguos escritos, las vocales para el hebreo, las vocales no existían, que se fueron después colocando, sí. Pero Yasha tiene que ver con Jesús, José, Josué, que tiene que ver con salvación. Pero ese concepto de salvación, ¿a quién? ¿A quién debía de salvar? ¿Cuál es el propósito de salvar? La palabra salvar tiene que ver con poner en un espacio amplio. Es lo que dice la palabra yasha en el hebreo. Poner en un lugar espacioso. Luego entonces la humanidad, de acuerdo a lo que dice Dios, estaba en estrecho. Y entonces estaba como en prisiones. Por eso una de las cuestiones del enviado con la unción, según Isaías 61, dice a dar libertad a los cautivos. ¡Ah, qué hermoso! Porque nuestro Señor, en esa comunión que tuvo con el Padre de obediencia, vino para eso. Propósito, salvar. Por eso Jesús llegó a decir frases, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. ¿Qué frases en las cuales Jesús en esa lucha por salvar tuvo que enfrentar la incredulidad, el rechazo, el odio, la burla, la envidia, la muerte inclusive, el escarnio, los golpes, la violencia, pero lo hizo con un propósito, el deseo del Padre cumplido en Jesús. ¿Qué es esto? ¿Qué entendemos esto? Que Jesús vino con esa intimidad de comunión con el Padre para cumplir la voluntad. Y con la intervención del Espíritu Santo al que cree, nosotros entonces somos bendecidos por Él. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Estamos de regreso.
Y el deseo de Jesús, entonces decíamos, fue cumplir la voluntad del Padre. Según el versículo de estudio, dice la Escritura que yo hago siempre, Jesús testifica, dice en ese tiempo, dice yo hago siempre, siempre, siempre lo que le agrada. ¿A quién? Al que le envió. ¿Quién le envió? El Padre. No lo ha dejado solo, dice, no me ha dejado solo, Él conmigo está. ¿Por qué? Dice, porque hago lo que le agrada y hago su voluntad. Bueno, ese deseo de Jesús de aquel tiempo sigue siendo el mismo de este tiempo, cumplir la voluntad de Dios en el favor de aquel que se acerca. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. En el Evangelio de Juan capítulo 15 nos lo enseña. Por el otro lado nos enseña que con Él todo lo podremos hacer. Dice, pidan y se les va a dar. Busquen, van a hallar, toquen y se les va a abrir. El Señor lo que quiere es que nosotros también tengamos esa relación como Él la tuvo con el Padre en obediencia. La obediencia en este caso sería acercarnos a Él, ser obedientes a Él, venir con nuestras cargas y Él nos va a librar. En el Padre Nuestro nos enseña que Él puede librar de las adversidades como la tentación. Dice el Padre Nuestro en la oración modelo, mas líbranos de tentación y no nos dejes caer en mal. El Señor nos libra entonces también de otras cuestiones como la murmuración, la blasfemia, el sufrimiento. Acuérdense que aunque la Escritura, porque Él mismo también lo dijo, que seremos perseguidos en su nombre, no nos hacemos a un lado. Y dice que por causa de su nombre nos inventarán o dirán blasfemias contra nosotros. Pero Jesús también dijo, pero no se preocupen, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Que por cierto, en estos tiempos esa parte de aflicción ya la quieren ver como la gran tribulación, a la cual Jesús sí habla de tribulación, pero en el momento en que se manifiesta en la profecía, el cumplimiento de lo que serán los eventos futuros, ya sea la visión veterotestamentaria que tiene que ver con los conceptos de la segunda venida o el fin del mundo según los libros de los judíos, Antiguo Testamento. Nosotros los que somos de los gentiles tenemos la visión de lo que es el Apocalipsis o la revelación del Nuevo Testamentaria, que no se contradicen, que al contrario, ni tampoco podemos decir se complementa. No, el Nuevo Testamento Jesús vino para aclarar todas las cosas, difíciles algunas según el apóstol Pedro de entender, de los cuales por ahí Pedro es el que les dice, vean lo que dice Pablo, porque si no, dice, los indoctos tuercen y arrastran. Qué tremendas esas enseñanzas de aquellos discípulos, de aquellos de la iglesia primitiva, que hoy con una serie de teólogos que se consideran sin serlo, que leen muy poco la Sagrada Escritura, pero se creen eruditos, están pervirtiendo el mensaje del Señor. A mí me preguntan, yo sí creo en el arrebatamiento, yo sí creo la doctrina, la pretribulación, pero luego hay contienda con aquellos que dicen que no, la postribulación o tribulación, que todos vamos a pasar. Mi concepto es como lo dice el maestro Francisco La Cueva, que no lo conocí personalmente, pero ahí están sus libros, a donde vienen los conceptos escatológicos hermosos, pero me uno a lo que él dice junto con otros. Solamente sé una cosa, Juan 14 lo dice. Quiero, Padre, le dijo Jesús, que los que creen en mí, donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Si hay pretribulación, si hay rapto, no hay, porque como han salido una serie de enseñanzas, Jesús nos ha dado una promesa y va a ser como Él quiere. Y Él, aquí lo estamos viendo, en esa comunión e intimidad con el Padre, Él tomó la decisión de hacer lo que el Padre dice, lo que el Padre le envió. Y vuelvo a repetir, ese deseo de Jesús de aquel tiempo sigue siendo el mismo hoy, de cumplir y librarnos. Ahora, quebrantar esa perfecta comunión entre Dios y Padre, nadie la puede romper o quebrantar, ni Satanás. Por eso el Señor quiere que seamos uno con Él, para que esa intimidad y relación de comunión, de bendición que hay de Él para con el creyente, no la quebrante
ni Satanás o el diablo. Porque esa doctrina del paralelismo, de que bueno, malo, blanco, negro, alto, bajo, Dios, Satanás, tiene sus limitaciones en el concepto de la contrariedad. ¿Cuál es? Que el diablo no tiene la autoridad porque no es omnipresente, omnisciente ni omnipotente. El único que lo es Dios por medio de su Espíritu Santo, y contra él no hay ninguna autoridad o potestad que pueda quebrantar, decíamos, esa intimidad o comunión que hay con el Padre. Que de ahí vienen una serie de enseñanzas doctrinales, que si la salvación se pierde o no se pierde, ese sería otro punto, pero nadie puede quebrantar esa perfecta comunión cuando verdaderamente atendemos a sus preceptos. Pero para que no se rompiera esa relación entre Padre y Jesús, es porque Jesús lo dice aquí: Él está conmigo, al Padre. Él está, no me ha dejado solo. Y luego dice: porque yo hago siempre lo que le agrada, y lo que le agrada es hacer la voluntad. Un cristiano que le agrada no peca, por lo cual su nombre no será borrado del libro de la vida. En Cristo no hay pecado pequeño o pecado grande. La Escritura nos enseña que del corazón, Jesús lo dijo, salen las malas sospechas. Eso de que andas hablando de alguien, eso de que andas diciendo de alguien, es como una blasfemia, porque así lo dice en el libro de Proverbios, Antiguo Testamento. Pero es que yo ya soy en la gracia. No, el mismo concepto de Proverbios, lo que aborrece Dios, oh Jehová, la lengua mentirosa, el que levanta disensión o problemas entre los hermanos, los ojos altivos, etcétera. Se puede leer por ahí. Entonces luego Jesús quiere, en esa intimidad entre Padre, Jesús y nosotros, y hoy el Espíritu Santo, es que nosotros seamos librados, decíamos, de la tentación. En otras palabras, que no se cometan pecados. ¿Cuál es el objetivo? Según este versículo que leemos de Juan capítulo 8, 29, es agradar a Dios Padre, como Jesús le agradó en obediencia. Eso provocó que en esa comunión de bendición participara del gozo. ¿Por qué? Porque Jesús dice: completad mi gozo. Y por el otro lado dice: el gozo cumplido. Cambiaré la tristeza en gozo. La Escritura nos enseña mucho de lo que Jesús o Dios manifiesta, Antiguo Testamento, alegrándose, bendiciendo a su pueblo. Y hoy día en Cristo dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Ese gozo, esa alegría es la que Dios quiere darnos a aquellos que creemos y le obedecemos. En el cristianismo, como el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Cristo pone el ejemplo de obediencia con el Padre para que haya una comunión de bendición. Así nosotros con Dios, agradándole, creyéndole, obedeciéndole, guardándonos para con Él, nosotros de la misma manera nos volvemos imitadores. ¿Y cuál es el objetivo? Agradar al Padre. Luego entonces, este es el concepto de lo que quería compartir el día de hoy. Comunión de bendición. Padre, Jesús, hoy nosotros con el Espíritu Santo, obedeciendo sus preceptos del Dios eterno. Oremos. Dios, en esta hora te damos gracias, te rogamos que bendigas a todos los que nos escuchan, grandes, pequeños, mujeres, varones, miembros de su familia, exáltales y bendíceles y dales esa salvación que habla la Biblia. Por el otro lado, bendice autoridades federales, estatales, municipales, órganos legislativo, ejecutivo y judicial, y tu bendición sea sobre todo cristiano en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Bendiciones en el nombre de Cristo, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Hasta pronto.